el cine expresionista de Alemania como una respuesta artística propiciada por la Primera Guerra Mundial. El cine, ese objeto del demonio. La historia está llena de travesuras y momentos especiales. Acá les voy a platicar de todo para entender las diabluras. No te vayas a espantar. Yo solo vengo a platicarte. El cine, ese objeto del demonio. Pensar en el expresionismo alemán nos remonta invariablemente a Friedrich Wilhelm Murnau y su espectacular Nosferatu el vampiro, pero en realidad se trata de mucho más que eso. El cine expresionista alemán fue un gran movimiento cinematográfico que marcó un parteaguas en la historia del cine, influyendo de manera decisiva a géneros como el cine negro o el cine de terror. El expresionismo alemán fue tan complejo que incidió directamente a otras artes como la pintura, la música o la arquitectura, aunque ciertamente pretendía expresar de una forma subjetiva la naturaleza del ser humano, destacando la expresión de los sentimientos más que la descripción objetiva de la realidad. De ahí el concepto de expresionismo. El cine expresionista sin duda se volvió un ícono por sus características visuales, que buscaban frenéticamente impactar en la mente del espectador. El realismo fue sustituido por lo distorsionado y surrealista, el manejo de grandes sombras imponiendo una sensación de clandestinidad, los efectos ópticos para reafirmar las sensaciones de inestabilidad emocional, el terror y la creación de seres extraños y mundos complejos fueron protagonistas de la pantalla grande. ¿Pero de dónde viene esta tendencia? El expresionismo es una corriente artística e ideológica que comenzó en la pintura con el cuadro del Grito de Edvard Munch en 1893, como antecedente más longevo, aunque en realidad era una oposición al impresionismo basada en una visión más subjetiva de la realidad, a través de la cual se pudiera transmitir la angustia, la locura, el miedo y hasta la desesperación en sus trabajos. Después de la pintura, el expresionismo apareció en la arquitectura, la danza y la fotografía, y como lógica consecuencia el cine asumió esta postura y la hizo suya al grado de crear obras maestras que incluso hoy destacan como íconos de la cinematografía internacional. El expresionismo se consolidó en una época complicada para Alemania, pues venían de perder la Primera Guerra Mundial, con un país en la ruina total desde 1918 hasta 1933. Tuvo una serie de transformaciones políticas y económicas que afectaron gradualmente a los habitantes de aquel territorio y, lógicamente, toda la creación política, económica y sobre todo la artística del momento. El cine expresionista alemán tuvo tal impacto que sustentó su despegue en una estética visual sui generis y lo complejo de sus tramas, que además eran una crítica social en sí misma, adaptadas en estereotipos del momento y relacionadas
con los evidentes conflictos sociales que la comunidad alemana estaba padeciendo, sus fantasías científicas e incluso los delirios psicológicos que desembocaban en el terror a elementos atípicos y diferentes de lo cotidiano que se vivía. Las máquinas y su extraña relación con algunos instrumentos de la sociedad de aquellos años y la espiral de los desafíos urbanos eran temas que se volvieron incluso necesarios en esta corriente. Así pues, el gabinete del Dr. Caligari de 1919 de Robert Wiene, Nosferatu de 1922 de Friedrich Wilhelm Murnau o Metrópolis de 1926 de Fritz Lang ciertamente son los tres filmes más sonados de la época y obviamente del género. Sin embargo, es importante considerar que la corriente expresionista, como movimiento de vanguardia, se caracterizó por la representación subjetiva distorsionada y deformada de la realidad, ante lo cual muchos cineastas tuvieron cabida en el movimiento. Los directores Paul Wegener y un realizador danés llamado Stellan Wright, de El estudiante de Praga de 1914, son sin duda el antecedente más añejo que puede ser considerado como el precursor del expresionismo en el cine. El filme habla de un estudiante que por amor vende su imagen reflejada en los espejos. El filme Golem de 1914, dirigido por el propio Paul Wegener y Henrik Galeen, que habla de una antigua leyenda judía en torno a un hombre de arcilla al que un rabino le da vida gracias a una fórmula mágica, y Homúnculos de 1916 de Otto Rippert, a pesar de aparecer en la escena poco antes del consolidado expresionismo, ya cuentan con las características elementales de la corriente expresionista. Para 1920, el expresionismo había ganado muchos adeptos, reflejados claramente en El gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene, considerada por los historiadores la primera cinta expresionista. El filme narra la historia de un hipnotizador interpretado por Werner Gross, quien exhibe un espectáculo público en el que muestra un armario que contiene a un hombre llamado Cesare, personificado por Conrad Reitz, demacrado aunque en trance desde 23 años atrás. Francis y su amigo Alan deciden ir hasta allí para ver el impresionante espectáculo del Dr. Caligari. Tras el show, Cesare asegura a Alan que morirá antes del amanecer. Sorprendentemente, la profecía se cumple y Alan muere. A partir de ese momento, Francis comienza a investigar quién es realmente el Dr. Caligari y qué se esconde tras ese extraño espectáculo. El filme resulta tan exitoso que abre las puertas de manera sólida a los otros cineastas que congeniaban con el estilo. Acto seguido, Friedrich Wilhelm Murnau realiza Nosferatu el vampiro, rodada en exteriores, una de las primeras adaptaciones fieles a la novela de Bram Stoker, Drácula, y cuenta con la magnífica caracterización del actor Max Sherrod, un filme netamente gótico, el cual incorpora elementos distintivos del género, tanto en la escenografía, clima, actuación y tema, incluyendo el primer vampiro de la historia del cine. Al ser tan notoria, la adaptación de la obra de Bram Stoker, la viuda del escritor lo demandó y tuvo que hacer modificaciones a los nombres de los personajes y cambiar muchos elementos, situación que lo llevó a la destrucción de gran parte de las copias de la cinta, aunque para beneplácito de los cinéfilos de nuestra época, algunas copias fueron resguardadas y son las que hemos visto en nuestros días. A esta cinta le siguieron El último de 1924, Tarufo de 1925 y Fausto al año siguiente, es decir, en 1926, el cual estaba basada en la mítica leyenda del Dr. Fausto, que narra la historia de la decisión del hombre entre el bien y el mal. La cinta destaca sobre todo gracias a su comienzo, donde el diablo Mefistófeles, interpretado por un genial Emil Jennings, convoca a las fuerzas del mal sobre la ciudad y propicia una tremenda peste y una severa destrucción, lo cual incide para que un arcángel lo confronte, aunque terminan haciendo un pacto que consiste en tentar y empujar hacia el mal a un hombre bueno como al sabio filósofo y alquimista Fausto, o el diablo ganará poder sobre toda la tierra.
Un punto importante para considerar es que el cine expresionista se muestra como representativo del estado de ánimo del pueblo alemán tras la derrota de la guerra. Por ello, el cinematógrafo aparece como un medio ideal para reflejar la deformación expresionista y para muestra las cintas que ya mencioné y las que a continuación le platico. Con este sello identitario en la estética visual y en la narrativa, Arthur Robinson dirige Sombras en 1923, un filme en el que sin rótulos, toda la intriga se narra a través de sombras. En 1924, Paul Lenny dirige El hombre de las figuras de cera, y el rumano Lupupik hace Sherben y Sylvester. Fritz Lang, una de las personalidades más destacadas del expresionismo, filma en 1921 Las tres luces, en 1922 El doctor Mabuse, y en los 2 años siguientes la grandiosa aventura que dividió en 2 entregas, Los Nibelungos, entre 1923 y 1924, y para finalizar en 1926 su mayor genialidad, la fabulosa Metrópolis. En 1925, Arthur von Greilach filma La crónica de Greichus, y en ese mismo año, G.W. Pabst realiza La calle sin alegría. Luego de haber hecho historia, el expresionismo termina con El testamento del Dr. Mabuse, dirigida en 1933, también por el genio de Fritz Lang. Esta cinta es considerada el último filme expresionista de la historia. En síntesis, el expresionismo alemán fue una de las primeras, si no es que la primera categorización de la historia del cine de una estética, movimiento, escuela o como quiera considerarse a un grupo de películas con rasgos comunes, suficientemente significativos como para que configuren una identidad y adecuadamente relevantes en su dimensión creativa como para apreciar su aportación estética al cine. Vale recalcar también que la corriente cinematográfica dejó tal impacto que ha influido en personalidades de la talla de Tim Burton, Alex de la Iglesia, Jordan Peele o Guillermo del Toro, por mencionar solo algunos de los cineastas destacados de la actualidad. El cine, ese objeto del demonio. La voz, el guión y la producción de este producto radiofónico estuvo a cargo de Héctor Trejo Sánchez. Para contacto con la producción, escríbenos al correo electrónico trejohector@gmail.com o ingresa a Twitter, Facebook o Instagram en la cuenta oficial de El cine, ese objeto del demonio. También nos puedes escuchar en tu app de podcast favorita por si no tuviste la oportunidad de escuchar la transmisión en vivo. Puedes contactar a la estación por los canales oficiales.